Ahí ya se está grabando, solo que quiero que me salga aquí está. Ahora sí vamos a empezar a compartir pantalla. Y aquí ya tengo preparados los ejercicios. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios, 3, sobre estos temas. Hagamos primero este que está aquí, sería el 8.5. Este es de Sears y Semansky. Dice, un defensor de línea de fútbol americano que tiene una masa de 110 kilogramos corre hacia la derecha a 2.75 metros por segundo. Otro defensor, otro jugador, tiene una masa de 125 kilogramos y corre exactamente hacia el primero, dice, a 2.60 metros por segundo. El primero va corriendo hacia la derecha, por lo tanto, puedo asumir yo que este es un movimiento en una dimensión sin ningún problema. El objeto 1 va corriendo hacia la derecha con una velocidad. Si dice que el objeto 2 o la persona 2 va corriendo hacia el otro, debe ser hacia la izquierda con una velocidad de 2 inicial. Significa que la velocidad de 2 inicial es menos 2.60 metros por segundo. Hay que tener mucho cuidado aquí. Estamos ya en el capítulo 8. El capítulo 8 asume de que ya manejamos a la perfección o con propiedad los conceptos cinemáticos que se ven anteriormente, ¿verdad? Entonces, este es un concepto cinemático que la velocidad está hacia la izquierda. Todos los conceptos que hemos visto sirven, se utilizan en lo que se está viendo posteriormente, ¿verdad? Pregunta, ¿cuáles son la magnitud y dirección del momento lineal neto de estos deportistas? Es sencillo, miren, sencillo lo que nos está pidiendo. Encontremos el momento lineal neto, o sea, el momento lineal total de estos deportistas. También dice, inciso este sería el inciso A y el inciso B, ¿cuál es su energía cinética total? Energía cinética total. Observen que nos está pidiendo que determinemos el momento lineal total y la energía cinética total. Este tipo de ejercicio, pues es, aunque sea básico, es bueno resolverlo para entender a qué se refería aquel concepto de energía cinética total cuando hablábamos de choques y a qué se refería aquello de momento lineal total. El momento lineal total, el momento lineal total es igual al momento lineal del jugador 1 más el momento lineal del jugador 2. Y sabemos que el concepto que estamos aplicando aquí es el de masa por velocidad, ¿va? Este sería el inciso A. El momento lineal es masa por velocidad. Entonces, para el jugador 1 sería la masa de ese jugador por su velocidad, que sería 2.75, más
El momento lineal del jugador 2 sería la masa de ese otro jugador, que serían 125, por su velocidad, que sería menos 2.60 metros por segundo. No voy a poner las unidades. No, recuerden que bueno, no son, cuando una vez que yo esté seguro que las unidades son las adecuadas, ya no necesito volverlas a colocar. Si yo ya tengo la seguridad de que las unidades son las adecuadas, estamos trabajando en el sistema internacional. Recuerden que en el sistema internacional las unidades con las que trabajamos son metro, las básicas, ¿va? Metro, kilogramo, segundo. Y todas las demás unidades son dependientes de estas básicas. Metro, kilogramo, segundo. Todas las demás, joules, newton, dependen en términos básicos de estas. Entonces aquí yo tengo, aquí ya puedo calcular ahora el momento lineal total. ¿Alguien tiene calculadora ahí a mano, por favor? No el resultado, hagámoslo por partes. ¿Para qué? Aquí tengo calculadora. Ya la llevo. Sería 110 por 2.75. 302.5. Las unidades de momento lineal son masa por velocidad, o sea que serían kilogramos metro sobre segundo. No necesito colocarlas, pero las voy a colocar ahorita, solo por esta vez. El momento lineal del segundo jugador sería 125 por negativo 260. 325 negativo, o sea que aquí hay un signo negativo, ¿verdad? Sería 325 kilogramos metros sobre segundo. El momento lineal total sería entonces igual más 302.5 a menos 22.5. Entonces el momento lineal total sería menos 22.5. En la respuesta, por favor, sí coloquemos las unidades adecuadas, necesarias. Bueno, ni modo, serían kilogramos metros sobre segundo. No quería salirme del margen, pero bueno, ni modo. Esta sería la respuesta. Miren, a esto se refiere cuando decíamos que íbamos a calcular el momento lineal total, la suma de los momentos lineales individuales. Inciso B. Lo que voy a hacer es aplicar el concepto de energía cinética. Un medio de la masa, la velocidad al cuadrado. Para encontrar la energía cinética total, tengo que encontrar la energía cinética del jugador 1 y a esa le voy a sumar la energía cinética del jugador 2. Sería un medio de la masa del jugador 1, 110 por 2.75, que es la velocidad, al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta sería la energía cinética del jugador 1 más un medio de la masa, la velocidad que sería menos 2.60 al cuadrado, sería la energía cinética del jugador 2. Sería 0.5 por 110 por 2.75 al cuadrado más 0.5 por 125 por menos 2.60 al cuadrado. La energía cinética dice que es 838.44 joules. Aquí sí, esta sería la energía cinética total.
Recuerden que los joules están en términos de metro, kilogramo y segundo. Entonces ahí ya tenemos resuelto el ejercicio. Miren, eso es lo que pide nada más. Hagamos el siguiente. Este también es de Sears y Semansky. Cuando yo les digo que practiquen, a lo que me refiero es que agarren ejercicios. Si agarran ejercicios de libros, tanto sencillos, se empieza con ejercicios sencillos. Normalmente los primeros ejercicios son sencillos y después empiezan los complicados. Entonces, al principio los primeros ejercicios solo son para afianzar los conceptos y esos son el tipo de ejercicios que estamos resolviendo ahorita. Estamos afianzando los conceptos que hemos visto de aquello de energía, la sumatoria de momentos lineales, la sumatoria de energías cinéticas. Eso es lo que acabamos de aplicar ahorita. En este ejercicio dice, un astronauta, voy a decir que tiene una masa 1 de 68.5 kilogramos. Un astronauta de masa de 68.5 kilogramos está haciendo una reparación en el espacio en la estación espacial en órbita. Esa es la masa del astronauta. Es una mujer, dice una. Entonces ella arroja una herramienta, otro objeto, que tiene masa de 2.25 kilogramos. Lo arroja con una rapidez, miren, observen, una velocidad de 3.20 metros por segundo en relación con la estación espacial. ¿Con qué rapidez y dirección comenzará a moverse el astronauta? Ahora hay que tener bien claros en los conceptos. La astronauta, la mujer, tiene la llave en las manos. O sea, no sé bien, para mí es un poquito complicado darle mucho detalle a los dibujos, pero vamos a tratar de establecer la situación de forma básica. Tengo la astronauta que se encuentra en una especie de flotación y tiene la llave en la mano. Ahí está, ¿eh? La astronauta y tiene la llave en la mano. En este sería el momento antes de que se dé la interacción, podemos decir. Este sería el momento anterior a la acción que va a hacer ella. ¿Cuál es la velocidad del astronauta en este punto? ¿Y cuál es la velocidad de la llave en este punto? Pregunto. Voy a borrar esto porque estamos haciendo el análisis de esa parte, ¿no? Voy a borrar las velocidades iniciales. Antes de que lance la llave el astronauta, ¿cuál es la velocidad del astronauta y cuál es la velocidad de la llave? La del astronauta sería 0. Cero. Así es. ¿Y de la llave? Ya 3.20. No, porque recuerden que antes de que la lance, estamos hablando de antes de lanzarla. Bueno, sería 0. Sería cero también, exacto. Ese era el punto. Yo puse la velocidad, pero en realidad la puse porque pareciera que esta velocidad que me provee el ejercicio fuera la velocidad inicial. Esta es 3.20, pero observando la situación, en realidad vemos que la velocidad inicial de la llave es cero. La idea es que esto es antes de la interacción. Después de la interacción, la astronauta
se va a mover hacia la izquierda, asumiendo que la lanzó hacia la derecha la llave, ¿va? Esta sería la velocidad de 1 final y la llave. Vamos a hacer de ahí algo como llave. La llave se va a mover hacia la derecha con una velocidad de 2 final. Observen que este es el después. En este punto es donde el ejercicio, el planteamiento me está dando la velocidad. Después de la acción, la velocidad de la llave son 3.20 metros por segundo. ¿Verdad? Aquí sí, esta es la velocidad que me provee el ejercicio. Entonces, esta es la situación. Miren, es importante algunas veces poder hacer una representación de lo que está sucediendo para que entendamos mejor lo que está pasando y lo que nos están pidiendo. Ahora, ¿con qué rapidez y dirección comenzará a moverse la astronauta? Esto es lo que me están pidiendo, velocidad de 1 final. Esto es lo que me están pidiendo, esta es la incógnita. Este ejercicio está en la parte que habla de conservación del momento lineal. Voy a aplicar, bueno, esta es la solución. Voy a colocar el concepto que vamos a aplicar. El concepto que voy a aplicar es el de la conservación del momento lineal, el cual dice que el momento lineal total que yo tenga al inicio va a ser igual al momento lineal total que tenga al final. Ya con formulita, este es el concepto, ya a manera de formulita sería masa 1, velocidad de 1 inicial, más masa 2, velocidad de 2 inicial, es igual a masa 1, velocidad de 2, perdón, masa 1, velocidad de 1 inicial, perdón, final sería, final, más masa 2, velocidad de 2 final. Los valores iniciales sumados, lo que hicimos en el ejemplo anterior, miren, y los valores finales sumados. En el anterior no nos pedían los valores finales. Ahora bien, si recordamos, las velocidades iniciales son 0. Bueno, voy a hacerlo con otro color. La velocidad inicial de 1 inicial es 0. La velocidad de 2 inicial es 0. Por lo tanto, observen que lo que se va a conservar es el 0. Eso es lo que se va a conservar, porque el momento lineal inicial es 0. El total, ¿va? Ahora, yo conozco la masa 1, que sería la del astronauta, 68.5, por su velocidad, que es la incógnita, más la masa 2, que es la de la llave, 2.25, por su velocidad final, que es la que me proporciona el ejercicio, miren, 3.20. Lo observamos entonces aquí, solo tengo que despejar la incógnita. Entonces este pasaría todo a restar al otro lado, sería menos 2.25 por 3.20. Bueno, voy a moverlo un poquito más. Esto va a ser igual. Esto va a ser igual a 68.5 B1F. Está multiplicando, pasa a dividir. 68.5 y lo quito de acá, ¿va? Y ahí ya tengo
a que es igual la velocidad final de la astronauta. V1 final sería, vamos a hacerlo aquí en la calculadora, ¿cuánto? Menos 0.10. Ok, menos 0.10 metros por segundo. Miren, aquí está. Esta sería la respuesta. Esa es la velocidad final del astronauta. Si se fijan, tiene sentido. Hacia la izquierda. El signo negativo indica que es hacia la izquierda. Esto es bien básico. Estos son conceptos básicos, pero este tipo de ejercicios normalmente traen ciertas dudas. Por ejemplo, los momentos lineales iniciales. Si ustedes se fijan, el momento inicial del astronauta es 0 y el momento inicial de la llave también es 0, porque las velocidades son 0. Antes de todo, los objetos, la persona, la llave y la persona y el astronauta están en reposo, una especie de reposo, están solamente flotando. Cuando la astronauta lanza la llave es que adquiere una especie de impulso que la va a mover hacia la izquierda. Este tipo de situaciones no se pudieron comprobar hasta que el hombre fue al espacio, miren. Más sin embargo, ya el concepto existía aquí adentro del planeta. Solo que como la Tierra, como el hombre está pegado a la Tierra por la fuerza de gravedad, cuando lanza la llave, prácticamente sí siente el impulso, pero no se mueve hacia la izquierda, hacia atrás. Quien se mueve lanzada es la llave. Pero podría parecer que no hubo impulso sobre el hombre, pero sí hay, miren. Cuando un mecánico lanza una llave, también recibe un impulso en la dirección contraria hacia donde lanza la llave. Y eso solamente se pudo verificar hasta que el hombre fue al espacio. Es como no sé si les comenté que en cinemática la primera ley de Newton, lo de velocidad constante, solo se pudo verificar también hasta que el hombre fue al espacio. Cuando se lanza un objeto en el espacio, el objeto se mueve con velocidad constante. No está ni aumentando ni disminuyendo la velocidad, porque no hay una fuerza que lo empuje ni una fuerza de fricción que lo esté deteniendo. Entonces el objeto sin ninguna fuerza ejercida sobre él se está moviendo con velocidad constante. Hasta que el hombre fue al espacio se pudo confirmar ese enunciado de la primera ley de Newton. Observen. Entonces ya hemos resuelto dos. Ahora vamos a resolver uno un poquito más complicado con componentes. Este es de Serway, el ejercicio. Serway. Una bola de acero de 3 kilogramos, observen que es una sola bola, es una sola bola la que está interactuando con una pared. Una bola de acero de 3 kilogramos, puedo decir yo que la masa de la bola son 3 kilogramos. Una bola de acero de 3 kilogramos golpea una pared con una rapidez de 10 metros por segundo. La rapidez implica magnitud de la velocidad en este caso. Sería 10 metros por segundo. Pero en este caso la rapidez es instantánea. Por eso es la magnitud de la velocidad. Nos vamos a dejar simplemente R, asumiendo y estableciendo que es rapidez. Una rapidez de 10 metros por segundo en un ángulo de la rapidez de 60 grados. Una bola de acero de 3 kilogramos golpea una pared con una rapidez de 10 metros por segundo en un ángulo de 60 grados. Magnitud y dirección de la velocidad. Prácticamente lo que me está proveyendo aquí el ejercicio es la velocidad de la bola antes de chocar contra la pared. Rebota
con la misma rapidez y ángulo, o sea que regresa con la misma rapidez y ángulo. ¿Ah? Si la bola está en contacto con la pared durante 0.200 segundos, ese es el intervalo de tiempo que está en contacto. ¿Cuál es la fuerza promedio? ¿Cuál es la fuerza promedio que la pared ejerce sobre la bola? Este concepto lo vimos el lunes. La fuerza promedio, el concepto, decíamos que podemos considerar que la fuerza va a ser, aunque la fuerza sea variable. En este caso, observen ustedes que cuando la pelota empieza a tener contacto con la pared, empieza a deformarse. Es como cuando, no sé si han visto ustedes repeticiones de fútbol, donde se mira que la pelota de fútbol, cuando golpea la cabeza de un jugador, cuando el jugador va a cabecear la pelota empieza a deformarse cuando él empieza a tener contacto con el jugador y después de cierto tiempo empieza a regresar a su forma original siempre sobre la cabeza del jugador. Entonces ahí se está deformando la pelota. Entonces en ese tiempo la fuerza es variable. En ese tiempo de contacto de la cabeza con la pelota, la fuerza que hay entre la pelota y la fuerza es una fuerza variable, pero podemos asumir una fuerza constante y en ese caso sería una fuerza promedio. Entonces es lo que estamos asumiendo acá, que aquí va a haber una fuerza promedio constante que va a proveer el mismo resultado que la fuerza variable real que está sucediendo, ¿va? Entonces en este caso decíamos que el concepto es que la fuerza promedio es el cambio en el momento lineal sobre el intervalo de tiempo. Pero en este caso el momento lineal es un vector. Entonces tenemos que hablar de componentes en X. La fuerza, va a haber una fuerza en X promedio que va a ser el cambio en el momento lineal en X sobre el intervalo de tiempo, y también va a haber una fuerza promedio en Y sobre el eje Y que sería el cambio en el momento lineal sobre el eje Y entre el intervalo de tiempo. Porque aquí estamos hablando de vectores. Entonces, cuando hablamos de vectores, tenemos que trabajar con componentes. Yo voy a descomponer sobre el dibujo. Recuerden que aquí sería masa, velocidad final en X menos masa, velocidad inicial en X entre el intervalo de tiempo. Aquí sería masa, velocidad final en Y menos masa, velocidad inicial en Y. Entre el intervalo de tiempo. Entre el intervalo de tiempo. ¿Alguna duda? Siempre que hablemos de vectores en 2 o en 3 dimensiones, tenemos que descomponer esos vectores. Y eso fue de las primeras cosas que vimos cuando empezamos a ver movimiento en 2 dimensiones, cómo se descomponen, cómo se manipulan los vectores, pero primero hay que descomponerlos para hacer cualquier trabajo, encontrar cualquier cosa, concepto en vectores en 2 dimensiones o 3, hay que trabajar con componentes. Entonces, si nos vamos aquí al momento antes, este sería el momento anterior al choque. Vamos a ver. Aquí vamos a colocar antes del choque.
Aquí sería después del choque, ¿va? Con verde. Esta es la velocidad inicial. Perdón, esta es la velocidad antes del choque, ¿va? Sería aquí. Esta sería la velocidad 1. De hecho, sería la velocidad inicial antes del choque y la velocidad final después del choque. Pero esta velocidad inicial hay que descomponerla. Sería una componente sobre el eje X horizontal. Esa sería la velocidad inicial en X y una componente en Y, que sería velocidad inicial en Y. Aquí hay que visualizar el triangulito. Si observamos por semejanza, aquí estaría el ángulo de 60 grados. Eso es cuestión de geometría y trigonometría. Eso no puedo estarlo revisando, ¿eh? Son conceptos que ya deben de manejar. Úpale. Voy a volar la línea, pero no voy a poder borrarla, porque borro la imagen, la figura que acabo de poner. Entonces, si yo tengo aquí 60 grados por geometría y trigonometría, aquí tengo también 60 grados. Entonces tengo que asumir el triangulito. Bueno, lo vamos a hacer con blanco. Upale. Así. Observen que aquí sería 60. Este vector sería la velocidad inicial. Aquí iría la velocidad inicial en X y aquí iría la velocidad inicial en Y. Entonces, ¿a qué es igual B y X? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué es igual? Es el lado opuesto, ¿ah? Acá sería igual. ¿Mm? Vamos. Yo espero la participación de ustedes también. Yo sé que saben. Ajá. Se cortó la conexión. Ay, Dios mío. No se ha cortado, ¿ah? Me preocupó. No se ha cortado la conexión. ¿Están ahí todavía? Los miro ahí presentes. Ok. Me preocupó que miré una señal ahí extraña en el icono del Microsoft Teams. Sería yo, se cortó la conexión. Entonces, aquí es igual B y X. Es el lado opuesto, ¿va? Sería a BI. Es el lado opuesto, sería seno, ¿va? Seno de 60. Que BI dice que es 10. O sea que aquí sería 10. 10 seno de 60. Papi, Ajá. ¿cuándo se va a ir el cono de ¿Cuándo se va a ir el cono de No, todavía no se sabe, amor. ¿Ah? Yo creo que el otro año. Ok.
Me está preguntando mi hijo de 6 años cuándo se va a ir el coronavirus. BIE, que es el lado adyacente, sería 10 coseno de 60. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Hola? ¿Sí? ¿No? Sigamos con el otro. El otro sería, aquí sería BFX, aquí sería BFY. Y por semejanza, aquí estaría el ángulo de 60 grados. Entonces sería algo como así. Este sería el antes. Esto es el antes. Y aquí iríamos con el después de la colisión. La velocidad sería algo así. No me salen bien las líneas dibujadas a mano. Y la cuestión es que no he visto cómo dibujar líneas. Algo así. Esta sería la velocidad inicial, que sería 10. Esta sería la velocidad final, ¿va? BF sería esta. Aquí estaría BFX. Y aquí estaría BFY. Y aquí el ángulo de 60 grados. Entonces lo que ando buscando es BFX, que siempre sigue siendo el lado opuesto, ¿ah? Que sería 10 seno de 60 y BFY, que sería 10 coseno de 60. Bueno, ya tengo que es igual cada uno de ellos. Lo voy a sustituir acá con consideraciones cinemáticas, no a lo tonto, sin tratar de ofenderlos, ¿verdad? No es el ánimo, no es el objetivo ese, ofender, sino que hay que decirles lo que estoy tratando de establecerles, decirles es que hay que con sentido. Vamos a colocar estos valores con sentido cinemático, bajo los conceptos cinemáticos. Entonces, la masa, si sé que son, ahí arriba lo tenemos, 3 kilogramos. La masa la puedo sacar como un factor común, si se fijan. Sería 3 por la velocidad final en X. La velocidad final en X está hacia la izquierda. Observen, observen, aquí está la velocidad final en X, miren. Esta es la velocidad final en X y está dirigida hacia la izquierda. Eso significa que cinemáticamente esta velocidad es negativa. Es negativa. Por lo tanto sería menos 10 seno de 60 menos la masa, bueno, la masa ya la saquemos como factor común, la velocidad IX. IX está hacia la derecha. Es positiva, ¿verdad? Positiva. Entonces, el signo negativo queda de la fórmula, del concepto. El signo negativo es el del concepto, ¿ah? Uy. Y la masa por la velocidad es positiva. Sería
B y X, que sería 10 seno de 60 entre el intervalo de tiempo que me da el ejercicio, que es 0.200. 0.200 segundo. Ahora en el otro lado, en la componente de la fuerza en Y. Saco la masa como factor común y sería BFY. BFY, observen que es positiva porque está hacia arriba. Esta BFY es positiva. Por lo tanto, BFY sería 10 coseno de 60. 10 coseno de 60 grados. Menos el signo del delta, es el signo del delta, este negativo. BY y BY está hacia arriba también. ¿Qué significa eso? Que es positivo. Por lo tanto, sería BY es 10 coseno de 60. 10 coseno de 60 entre 0.200. Si se fijan, este valor menos este valor da 0. Es el mismo valor restado. Por lo tanto, esto da 0. Lo que significa que la componente en Y de la fuerza, es 0. Y solo tenemos componente en X. Componente en X de la fuerza, que sería, vamos a hacerlo con la calculadora, 3 por 2 por menos 10 por seno de 60. Dice que es menos 30 raíz cuadrada de 3 newton. Entonces, la idea es que la fuerza vectorial no tiene componente en Y. O sea que sería menos 30 raíz cuadrada de 3 en la dirección de Y unitario más 0 en la dirección de J. Ese sería el vector fuerza. ¿Alguna duda? Observen que hay que aplicar aquí los conceptos cinemáticos que hemos visto. No, una vez que se miran, de ahí en adelante se siguen utilizando. Hablo yo de los signos principalmente cuando hablemos de una dimensión. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, faltan 3 minutos. En realidad las clases duran 50 minutos. Yo, cuando estaba viendo teoría, me alargo y vemos 1 hora. Pero lo normal es 50 minutos. Entonces, bueno, faltan 2 minutos ya. En teoría ya el viernes continuaríamos haciendo ejercicios para que hagamos la prueba el lunes de estos temas, de este capítulo. Prácticamente sería el capítulo 8, 7, 8 y 9, ¿verdad? Porque este es el capítulo 9, pero este es de Serway, ¿va? El capítulo 9 de Serway, vamos a ver en el de Sears, ¿qué capítulo es? Es el capítulo 8, miren. Cantidad de movimiento y choques en Sears. Y en Serway es el capítulo 9. Ahí deciden ustedes de qué libro estudiar, ¿verdad? Es una decisión muy personal. No importa, es lo mismo. Para mí es lo mismo. Que estudien de uno, que estudien del otro, es lo mismo porque tienen el mismito nivel los dos y son muy buenos libros. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Ok.
Entonces, con esto daríamos por concluida la clase del día de hoy. En esta semana pretendo yo revisar el examen, si no a más tardar la otra. La idea es que antes del segundo examen, que ustedes ya tengan en el portal su nota, ¿verdad? Del primer examen. A ver, creo que viene, en el examen de este viene algo así, viene un ejercicio muy, no parecido, pero no un grado de dificultad excesivo, solo hay que tener mucho cuidado nada más practicar, ¿verdad? Sí, vienen ejercicios de choques así un poquito bonitos. No sé si tienen alguna otra duda. Hablan de los primeros dos que resolvimos, ¿verdad? Esos son ejercicios conceptuales. Y yo tenía que revisar eso porque muchas veces no entendemos cuando hablamos de momento lineal total o energía cinética total. O sea, muchas veces muchas personas tienen dudas sobre eso. Y es la suma de los momentos individuales para el caso del momento lineal total, y para la energía cinética total es la suma de las energías individuales también. ¿Alguna duda? ¿No? No, ingeniero. Ok, nos vemos entonces el viernes. Sigan estudiando, ¿va? Sigan Ok. estudiando. Mucho gusto. Pasen buen día. Igual, Igual. pues, buen día.